Entonces vemos cómo Abel expone su queja. ¿Y cuál es la queja que él expone? Y dice, acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra. ¿Cuál semilla? La de Caín, la de su hermano, que lo mató. ¿Cuál semilla? Pues a través de él, Satán esparció toda esa información mala. ¿Qué información? La maldad, la raíz de maldad del hombre, la que siempre lo manipula y lo hace inclinarse hacia los deseos, hacia las cosas malas. Todos los hijos del maligno, esa es la semilla de Caín, esa es la semilla que acusa a Abel para que sea eliminada de la faz de la tierra y desaparezca del linaje de los hombres, o sea, que desaparezca de la generación de toda esa de la historia de la humanidad, que sea eliminada totalmente. Eso es lo que pide Abel, o la acusa que él expone allá. Y dice, entonces pregunté observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió diciendo, esos tres, o sea, Enoch estaba con el vigilante Rafael y entonces le estaba visualizando, le estaba mostrando las cavidades o los pozos donde las almas se reúnen. Y le dice, esos tres, o sea, le estaba dando una indicación de cuáles, y le estaba diciendo de los que son sepultados, que estaba dividido en tres partes. Entonces le dijo, esos tres, estas tres partes. Entonces dice, esos tres han sido hechos para los espíritus de los para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. O sea, para que de estos estén separados. ¿Por qué separados? Porque lógicamente, si están separados, cada uno tiene una situación, o se le va a tomar en cuenta con una diferencia, va a haber una diferencia entre ellos, van a vivir una situación diferente, o se les va a hacer un trato diferente del uno del otro. Entonces dice, así hay una división, así una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. O sea, en este lugar donde están sepultados, que hay tres lugares, estos tres, ha sido hecha la división, nos habla de la división, donde están los justos, que son los dormidos. ¿Pero por qué le llaman dormidos? Porque no sufren lo que nosotros vivimos acá, sino que descansan, no tienen preocupaciones, no sufren todas las enfermedades que nosotros sufrimos aquí, no se preocupan que por los servicios o por la guerra. Por eso les llaman dormidos, porque descansan de todas las cosas que se viven aquí en la tierra. Entonces, estos tres están divididos de estos, porque en este lado brota una fuente de agua viva, en este lado no brota esta fuente de agua. ¿Cuál es esa fuente de agua viva? O sea, que les da vida. ¿Cuál es esa vida? La sabiduría. O sea, aquí les dan sabiduría y los consuelan, como ya lo hemos dicho en lo que Jesús nos dio a conocer, que está expuesto en Lucas. Entonces dicen que entonces están divididas estas tres de la cuarta, que es donde están los justos. Entonces en el 10 nos dicen, y así ha sido hecha esta para los pecadores cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena, hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Entonces Rafael le dice no, le dice esta, o sea, le señala una de estas tres partes, y le dice esta, le dice que hay una en donde hay unos que los espíritus no se les ha ejecutado, o sea, hay unos que están aquí en donde no se les ha ejecutado juicio. ¿Qué quiere decir? O sea, que al momento de descender no
no se supo si eran de la parte de aquí, de los justos, o si eran de esta parte. O sea que no se sabe si son malos o buenos. Entonces hay un lugar específico para estos en los cuales no se ha decidido dónde ponerlos. O sea, si fueron de parte de Dios o fueron de parte de Satán. Entonces hay un lugar en la parte de los sepultados donde se ponen estos a los cuales todavía no se ha decidido qué hacer con ellos. Entonces, por eso que nos dicen, serán colocados aparte para esta gran pena, pero no va a ser para siempre, sino que hasta el día del gran juicio. O sea, en el día del gran juicio es donde se va a decidir para dónde, a dónde van a quedar, si se salvan o si son echados al agua de fuego. Es en el día del gran juicio. Por eso es que dice que y los libros fueron abiertos, y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado al agua de fuego, pero el que sí se halló lógicamente fue salvo. Entonces hay unos de estos que salen de aquí, los cuales le pesan las cosas que hizo aquí en la vida para saber si son salvos o son echados al agua de fuego. Pero es en el juicio donde se decide esto. Y castigados y atormentados para siempre quienes merezcan tal retribución por los espíritus. O sea, quienes merezcan lo que decidan en el juicio. Entonces eso es lo que, para dónde van. O sea, si son salvos o son echados al agua de fuego. Quienes merezcan, dicen, tal retribución, o sea, tal paga por la información o como vivieron. La información está en el espíritu del ser humano. Es por eso que cuando uno muere, va igual como vivió aquí y va con la misma, con las mismas cosas que sufrió o ganó aquí, con la misma información. Entonces nos va a escribir ya la otra parte. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. Entonces Rafael le dice, esta, vuelve y le señala, pero ya otra, de entre estas tres, o sea, ya sería la segunda, de entre los sepultados, y esta está hecha para los que, bueno, lo dice aquí, a los que ponen su queja o que fueron asesinados mientras estuvieron vivos. Pero lógicamente ustedes dirán, ¿pero acaso los seguidores de Jesús no fueron asesinados? Entonces están allá. No porque ellos ya eran de parte de los justos. Hay personas que, por decirlo así, fueron muertos porque repentemente los mataron porque cayeron entre un conflicto de bandas, por ejemplo una bala perdida, por muchas situaciones fueron asesinados, pero no porque buscaran o estuvieran en las cosas malas los mataron, sino porque cayeron accidentalmente o los mataron así, o porque los mataron porque alguien los odiaba o así. O sea, no eran en sí malos, sino que otra persona vino y los asesinó. Entonces por eso es que ellos son puestos aquí y exponen una queja porque fueron asesinados. Como lo dice aquí, esta visión ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción sin causa. Los mataron sin haber una causa cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. ¿Qué quiere decir? Que fueron los pecadores los que lo mataron porque por diversas causas tuvieron envidia de ellos o los odiaban o por diversas causas. Entonces, sin causa alguna, esos pecadores fueron y los mataron. Y entonces por eso es que los ponen aquí, a los que exponen su queja. Estos también, porque como fueron muertos en un momento y de pronto, digamos, no se sabe tampoco si fueron buenos o malos, sino porque como murieron repentinamente porque fueron muertos, entonces pues también cuando llegue el juicio también, entre estos va a estar que se abre el libro y se va a pesar si sus obras fueron malas o buenas antes de que los mataran. Entonces sigamos viendo donde ya nos va a describir la tercera parte. Dice, también ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos sino pecadores.
para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, pero no serán resucitados desde allí. Entonces nos dice que la tercera parte, la que le muestra Rafael a Enoch, que Enoch nos muestra y nos revela a nosotros, que es donde ya están los que totalmente ya fueron transgresores, pecadores, que nunca obedecieron a Dios, que les gusta hacer maldad, que de por sí de pronto alguien vino y les habló de Dios, pero de la misma manera decidieron no seguir a Dios, sino por como les gusta vivir en tinieblas y no recibieron la luz y decidieron seguir en sus transgresiones, en sus delitos. Entonces por eso es que cayeron a este lugar donde ya de por sí ya están los pecadores de pecadores. Allá está Hitler, allá están muchos en su cuento, están atormentados, están en desorden, nadie se entiende con nadie, es como si fuera un manicomio. Y dice que ellos no van a resucitar. Aquí nos dice que serán afligidos fuera de allí, pero no serán resucitados desde este lugar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden resucitar aquí en la tierra, porque como ya de por sí ya son condenados, que ya los ponen en la condenación de una vez en ese lugar fuera de la creación, en el infierno. Ese sí es el infierno. El infierno todavía no ha sido inaugurado, así como se dice. En el infierno todavía no hay nadie, porque ese es el lugar donde van a ir todos después del juicio, cuando se decida echarlos allí. Ese es el lago de fuego, el infierno. Este no es el infierno. Este lugar de aquí abajo donde están los sepultados no es el infierno, es un lugar de espera. El infierno es después del juicio, donde van a estar todos los que ya se decidió echarlos en el lago de fuego, que sí es el infierno, porque sus obras fueron malas. Entonces por eso es que no van a resultar desde allí, sino que de una vez los echan allá. Entonces vemos cómo él no nos habla acerca de este lugar, pero él más específicamente nos habla de los lugar de los sepultados. También nos dice de los dormidos, pero la descripción única que nos da acerca de esto es que hay una fuente de agua viva, donde brota una fuente de agua viva, la sabiduría, el amor, donde los instruyen y los preparan para cuando llegue el día de la resurrección. Entonces sería interesante que ustedes buscaran este libro de Enoch, pues ahí nos revelan muchas cosas. Este libro es verdadero. Enoch fue un profeta de Dios. Es más, fue traspuesto para no ver muerte, como nos dice en Hebreos 11:5, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces búsquelo usted y no trague entero.